A ver, la historia que casi todos conocemos sobre el Amazonas, bueno, resulta que esconde un secreto. Siempre nos enseñaron que era una selva virgen, ¿no? Un mundo sin tocar por la mano humana antes de 1500. Pero, ¿y si el mayor monumento de toda América no estuviera hecho de piedra, sino de árboles? Por siglos, la respuesta a esta pregunta parecía obvia. Sí, claro que lo era. Pero hoy, nueva evidencia está sacando a la luz una historia completamente diferente, una que estuvo oculta, a plena vista. La imagen que tenemos en la cabeza es la del infierno verde, un lugar hostil, impenetrable, una naturaleza tan salvaje que supuestamente ninguna civilización podría haber prosperado ahí. Sin embargo, el primer testigo europeo que la recorrió de punta a punta describió algo radicalmente distinto. Estamos en 1542. Fray Gaspar de Carvajal está navegando por el río Amazonas, y lo que anota en su diario no tiene nada que ver con una selva vacía. Al contrario, él describe un paisaje lleno de vida, con tantos pueblos y canoas que, en sus propias palabras, quedamos asombrados. Y acá es donde la cosa se pone extraña. Por un lado, tenemos estos reportes del siglo XVI que hablan de ciudades, de caminos, de millones de personas. Pero luego, unos 200 años más tarde, llegan los científicos y se encuentran con una selva prácticamente vacía. Su conclusión, que los primeros relatos eran pura fantasía. Entonces la pregunta es obvia, ¿qué pasó en ese tiempo? La respuesta a ese misterio es, en realidad, una de las mayores catástrofes demográficas de la historia. Para entender lo que pasó, primero hay que tener una idea de la escala de lo que se perdió. Se calcula que en el año 1500 vivían en la Amazonía cerca de 10 millones de personas. Para que nos hagamos una idea, eso era más gente que toda la población de Portugal en esa misma época. La respuesta es brutal, una catástrofe. Claro, hubo conflictos directos, pero el golpe de gracia, el factor más devastador, fueron las enfermedades que llegaron de Europa. La viruela, el sarampión, la gripe, arrasaron con poblaciones enteras que no tenían ninguna defensa. Las ciudades simplemente fueron abandonadas. Y la selva no tardó en reclamar lo que era suyo. Y así fue como, cuando los naturalistas del siglo XIX llegaron a la región, lo único que vieron fue vegetación por todas partes. Como no encontraron grandes ruinas de piedra, asumieron que la selva siempre había sido así, vacía. El relato de Carvajal fue archivado como una exageración, y el mito del Amazonas virgen se convirtió en la verdad científica por siglos. Pero esa verdad estaba a punto de caerse a pedazos. Hoy, la tecnología nos permite hacer algo que antes era imposible: ver a través de la densa selva y descubrir lo que estuvo oculto por 500 años. El punto de inflexión tiene un nombre: LIDAR. Funciona así. Un avión vuela sobre la selva disparando miles de pulsos de láser por segundo. Estos rayos atraviesan las hojas, las ramas, todo, y mapean el relieve del suelo que hay debajo con una precisión increíble. Es literalmente como si pudiéramos borrar los árboles digitalmente para ver las cicatrices que la historia dejó en la tierra. Y lo que esta tecnología está revelando es simplemente asombroso. Lo que estamos encontrando no son un par de aldeas aisladas, no. Son redes enteras de ciudades conectadas por caminos elevados, con sistemas de canales, embalses y plazas ceremoniales gigantescas, algunas más grandes que los complejos de las pirámides de Egipto. Un urbanismo increíblemente sofisticado, hecho no con piedra, sino con lo que más abundaba en la selva, la tierra. Pero aquí es donde la historia da un giro todavía más profundo. Porque el legado de estas civilizaciones no son solo las ciudades que estamos desenterrando. El verdadero legado es la selva misma. La primera pista está en el propio suelo. En muchas zonas del Amazonas se encuentra algo llamado terra preta. Es un suelo negrísimo, súper fértil, que no es natural. Ahora sabemos que fue creado a propósito por los pueblos indígenas durante miles de años. Es básicamente compostaje a una escala monumental para convertir un suelo pobre en uno increíblemente productivo. Y este es el punto clave de todo. No eran simples habitantes que se adaptaban a la selva, eran ingenieros del paisaje. La modificaron, la moldearon, la hicieron más productiva y sostenible para ellos.
Pero la prueba más contundente viene de los propios árboles. Un estudio masivo de la flora amazónica reveló algo increíble. Las especies que fueron domesticadas por humanos, como el cacao, la castaña, el azaí, son 5 veces más comunes cerca de los antiguos asentamientos. Eso no es una coincidencia, es un diseño. La conclusión entonces es inevitable. La selva que vemos hoy no es una naturaleza salvaje e intacta, es en gran medida un jardín inmenso cultivado por milenios. Es la agroforesta más grande y antigua de todo el planeta. Así que, si nos preguntábamos por qué no hay pirámides de piedra en el Amazonas, la respuesta es simple: estábamos buscando el monumento equivocado. La propia selva. La selva es la pirámide. Ese es el gran legado, la obra monumental de estos pueblos. Entender esto no solo cambia la historia del Amazonas, cambia por completo la historia de Brasil y, me atrevería a decir, de todo el continente americano. La historia que nos suelen enseñar en la escuela empieza aquí, en este puntito final, 1500. Pero la presencia humana en esta región se remonta a más de 13.000 años. 13.000 años de innovación, de desarrollo de cerámicas, de construcción de estas ciudades jardín. El punto fundamental es este. La historia de esta tierra no comienza en 1500 con la llegada de los barcos, comienza miles de años antes, con los millones de personas que no solo vivieron aquí, sino que literalmente dieron forma a este paisaje. Así que todo esto nos deja con una última pregunta, ¿no? Si resulta que el monumento más grande de América no es una ruina de piedra, sino una selva viva y pulsante, ¿qué cambia eso? Nos obliga a borrar esa línea que siempre dibujamos entre naturaleza y civilización y a reconocer que quizás el conocimiento que necesitamos para un futuro sostenible ha estado aquí todo el tiempo, en el legado de un pasado que apenas empezamos a descubrir.